Señal de la generación del fin de los tiempos. ¿Acaso somos la última generación? Contexto del fin de los tiempos. Hablemos de la generación a la que se refirió el Señor Jesús que viviría los tiempos del fin. Vivimos en tiempos que, para algunos, representan el principio de dolores, tal como lo dijo el Señor Jesús. Para otros, son simplemente eventos que la humanidad ha enfrentado siempre. Hay quienes no los perciben o muestran un alto grado de incredulidad, mientras que otros, aunque los acepten, los evaden por miedo o temor ante los acontecimientos. ¿Por qué? Porque se habla mucho sobre los posibles tiempos del fin debido a los acontecimientos que suceden en el mundo, aunque la mayoría de estas interpretaciones carecen de un fundamento bíblico. Por eso, en este espacio buscaremos acercarnos a la profecía bíblica, enfocándonos en una señal clave sobre estos tiempos, la generación que viviría para presenciar estos acontecimientos. Aquí los acontecimientos de los últimos tiempos que vienen en aumento. Guerras y rumores de guerras, terremotos, pestes y pandemias, enfermedades, cambio climático, grandes incendios forestales, sequías y escasez de agua, huracanes y grandes inundaciones, erupciones volcánicas. Crisis económicas y financieras que traen desempleo y migraciones, carestía y escasez de alimentos. Fenómenos en el sol como las llamaradas solares y avistamientos de supuestos objetos no identificados en el cielo entre otros. Veamos lo que nos dice Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús cuándo serían estas cosas. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Por lo cual, no podemos negar que estos acontecimientos ya están ocurriendo. Pero notemos que en su narrativa el Señor Jesús describe otros eventos que aparentemente no se cumplieron en aquel tiempo y menciona una generación que presenciaría estos sucesos. Por ello, es necesario analizar cada uno de ellos detalladamente. Pero antes, revisemos lo que dijo el Señor Jesús acerca de la generación que viviría para presenciar estos acontecimientos de tribulación. Veamos Mateo 24:34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recordemos que, en su narrativa, el Señor Jesús había descrito previamente las calamidades y la tribulación que vendrían sobre el mundo, afirmando que serían presenciadas por esta generación. Hablemos pues de esta generación. Generación de la que habló el Señor Jesús. Analizando. Desde tiempos antiguos y hasta nuestros días, numerosos líderes religiosos han predicado que la generación a la que se refería el Señor Jesús fue la que vivió en el año 70 después de Cristo. Debido a la destrucción del templo en Jerusalén y la persecución que sufrieron los judíos. Abrimos paréntesis. Cabe aclarar que la profecía bíblica presenta una dualidad profética, es decir, un evento puede tener más de un cumplimiento. Esto ha llevado a errores en la interpretación y predicación de este tema, que está relacionado con el cumplimiento de la última semana 70 de 7 años, ya que, podemos decir, con el sacrificio y muerte del Señor Jesús, solo se cumplió parcialmente la semana 70, ya que también se abre la profecía del llamado desolador, que es el anticristo, quien romperá el pacto a la mitad de la semana 70, según Daniel 9:27. Cerramos paréntesis. Pasemos ahora a analizar los acontecimientos que serían para los tiempos del fin. Mateo 24:13, nos dice: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio se llevaría hasta el tiempo del fin. La predicación del evangelio apenas comenzaba. Los apóstoles, inicialmente, y luego aquellos que escucharían el mensaje a lo largo de la historia de la Iglesia, llevarían el Evangelio a todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Acontecimientos de la última semana 70. El Señor Jesús mencionó ciertos sucesos que, creemos, están destinados a cumplirse durante la última semana 70 de 7 años.
Veamos estos acontecimientos. 1. Una abominación desoladora. Mateo 24:15 nos dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esta abominación es la misma de la que habló el profeta Daniel, señalando que ocurriría en los tiempos del fin. Daniel 12:11 nos dice: Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Notemos que se menciona una abominación relacionada con el templo, lo cual señala un evento clave, la reconstrucción del tercer templo, que ocurrirá al inicio de la última semana 70. 2. Una gran tribulación. Mateo 24:21 nos dice: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Notemos que el Señor Jesús dijo, como no la ha habido, ni la habrá, lo que indica que este acontecimiento será único en la historia y se manifestará hasta el tiempo del fin. 3. Señales cósmicas. Mateo 24:29 nos dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Notemos, dice después de la tribulación, se verían señales en los cielos. También en el libro de Daniel nos habla que la ciencia aumentaría. Hoy sabemos de la tecnología para engañar al ojo humano, como lo es el proyecto HAARP. 4. La segunda venida del Señor Jesucristo. Mateo 24:30 nos dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta cuarta razón por la que la generación sería la del final de los tiempos, es por la segunda venida a la tierra del Señor Jesús. Por tanto, podemos afirmar que la generación a la que se refirió el Señor Jesús en Mateo 24:34 no fue la que vivió en el año 70 después de Cristo, durante la destrucción del templo en Jerusalén. Más bien, se trata de la generación actual que está presenciando los acontecimientos que marcan el principio de dolores, tal como lo mencionó el Señor Jesús. Analicemos este cálculo. Cálculo y demostración de la generación mencionada por el Señor Jesús. Con la destrucción del templo, comenzó una intensa persecución contra los judíos, quienes fueron dispersados por toda la tierra en lo que se conoce como la diáspora judía. Durante casi 2 milenios, el pueblo judío vivió como errante, sin un territorio propio. En mayo de 1948, al término de la Segunda Guerra Mundial, la recién creada Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconoció oficialmente al pueblo judío y asignó el territorio que hoy conocemos como Israel. Este territorio, que comprende una parte de la antigua tierra de Palestina, fue la tierra prometida por Dios a su pueblo, Israel. Dios estableció la duración de la vida del hombre entre 70 y 80 años, como se menciona en las Escrituras, Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Y el cálculo de la generación mencionada por el Señor Jesús, que viviría una gran tribulación. 70 después de Cristo, año de la diáspora de Israel. Mayo de 1948, año en que Israel regresa a su territorio y se establece como nación, marcando el inicio de una nueva generación. Duración de la vida del hombre, según lo determinado por Dios, entre 70 y 80 años, Salmos 90:10. Intervalo de tiempo, 10 años, que es la diferencia entre 70 y 80 años. Por ende el cálculo así es. Para 70 años, 1948 más 70, igual a 2018. Para 80 años, 1948 más 80, igual a 2028. Esta generación cumplirá 77 años el próximo mes de mayo, 1948 a 2025. Con base en estos cálculos, esta generación estaría acercándose al final del intervalo profético determinado. Conclusión. Esta generación está viviendo y presenciando los acontecimientos que ya se están desarrollando en el mundo. Esto indica que probablemente sea la generación que entrará en el cumplimiento de la última semana 70 de 7 años, según lo mencionado por el Señor Jesús, refiriéndose a este periodo como la Gran Tribulación.
Este tema también está descrito en otros pasajes bíblicos, los cuales iremos analizando a lo largo de esta serie. Vaya para ti que has llegado hasta aquí. Nuestra intención es crear conciencia sobre los tiempos predichos por Dios, para que nos reconciliemos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Esto implica reconocer las formas de vida que no son agradables ante Dios, pedir perdón por nuestros actos y buscar su misericordia y perdón. Dios es justo y misericordioso si le buscamos en arrepentimiento. La primera carta de Pedro 3:9 al 10 nos dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Puedes imaginarte esto? Si te interesa saber más sobre el cumplimiento de la última semana 70, dale me gusta y busca los siguientes temas de esta serie aquí. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga.